Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Te queremos conocer, Señor. Amén. Amén, amigo que me escuchas, hermano, que hoy estás viendo esta transmisión. Queremos decirte que Dios te bendiga y pues hoy nos encontramos nuevamente con nuestro hermano Diego, Amén. con nuestra hermana Magdiel, su esposa, para seguir en la plática que quedamos de su testimonio, amén. Queremos hablar un poco de lo que Dios hizo en su vida. El tema de hoy le pusimos el divino regalo, amén. Queremos hablar expresadamente de que nuestro hermano Diego vivió y nuestra hermana Magdiel, porque Dios les dio un regalo hermoso, amén. Y pues queremos escucharlo, hermano Diego, a ver cómo aconteció y que nos platique, ¿no? Lo que como si este suceso, ¿no? Que pasó en tu vida y que para la gloria del Señor es hermoso, ¿verdad? Amén. Ese regalo que anhelábamos, que anhelaba yo y también mi esposa, era el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Pero como habíamos comentado antes, ya anteriormente, el proceso que había pasado, entonces cuando yo empecé a buscar al Señor para la llenura del Espíritu Santo, yo con mi esposa propusimos orar para poder llegar a ese regalo hermoso que Dios nos prometió para todos, ¿no? Porque dijo que para todos lo daría. Entonces estuvimos buscando, orando, yo la anhelaba, buscaba cada día, pero como personas a veces nos cansamos. Amén. Lo que quiere decir es que muchas veces creemos que cuando estamos intercediendo, buscando, ¿no? El rostro del Señor, porque si recuerdan en el testimonio o en la parte anterior, habíamos quedado de que tú ibas y pidieron la llave de la iglesia allá en Baja California, en Chiapas, iban a la iglesia a orar como pareja, ¿no? Se iban en la madrugada, en la mañana.
Y contabas que siempre, a casi a diario iban, ¿no? Bueno, seguido. Pero algo que dijiste tú, muchas veces descesamos, ¿no? Porque a veces creemos que Dios no nos está oyendo, hermana Magdiel. Sí, de hecho, bueno, nosotros fuimos a la iglesia y nosotros íbamos todas las mañanas, pero nosotros orábamos, pero escuchábamos ese silencio de Dios, ¿no? El silencio donde no escuchas nada y pues te desesperas. De hecho, Diego subía al monte, si recordamos, y le gritaba a Dios que le hablara, pero por eso era que le gritaba, Dios, háblame, porque en medio de la oración nosotros no veíamos una respuesta. Una respuesta, ¿no? Algo, ¿no? O sea, se sentían como vacío, pensando de que probablemente Dios no te escuchaba, que Dios no los oía, ¿no? Entonces por eso ibas al monte a gritarle a Dios, o sea, háblame porque pues, yo te estoy buscando. Claro, sí, íbamos a hablarle, a gritarle, pero sí íbamos muchas veces y seguíamos en esa búsqueda, ese silencio, como dice la hermana Magdiel, que no, ni el aleteo de un ángel, no, un grito, algo. Entonces, como ser humano, yo creo que a veces nos cansamos de estar ahí. Amén. Sí, como que piensas, ¿no? De que lo que decíamos, Dios no te escucha. Pero a veces es necesario, ¿no? De que estemos ahí como, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir, hermana? Perseverando, ¿no? Insistiendo, la palabra correcta es insistiendo, ¿no? Buscando que día a día, porque a veces, pues lo dejamos ahí, como pensamos que Dios no nos escucha, decimos, ya, ¿para qué continúo, no? Entonces usted iba acompañado, bueno, iban juntos, ¿no? ¿Y tú cómo sentías esta situación? ¿Tú también creías que Dios no los oía o pensabas a los momentos, pues, ¿por qué Dios nos escucha? ¿Por qué no vemos la respuesta? Sí, no sentía como ese, ni siquiera su presencia, ¿no? Porque ni siquiera es que Dios no te responde, pero sientes como esa paz, como esa llenura, ¿verdad? Y en ese momento pues no sentía ni la paz ni la llenura, y al contrario entraba una desesperación de decir, ¿qué estamos haciendo mal? ¿O por qué no nos habla, Señor? ¿O por qué no nos estás escuchando a lo que nosotros te estamos pidiendo? Es decir, muchas veces pensamos que a lo mejor nosotros podemos tener un error, ¿verdad? Como decir, ¿pero qué estoy haciendo mal? O sea, o yo tengo algo, o ¿por qué Dios no me oye? Porque si nos damos cuenta, muchas de las ocasiones, personas que conocemos nos platican, no, es que yo escuché esto, yo vi esto, y fíjate que Dios me habló así, vi un sueño, vi lo otro, y tú dices, pero ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no veo nada? ¿Por qué a mí Dios no me ha regalado nada en ese aspecto hablando, ¿no? Porque Dios nos ha dado muchas cosas, la vida, salud, bendición, pero a veces queremos esto, ¿no? El bautismo, o que Dios nos hable. Sí, queremos que sea rápido, ¿no? Pero Dios tiene el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces muchas veces escuchamos de gente que lo recibe rápido, ¿no? Entonces, a lo mejor al ver y escuchar las pláticas de personas que nos contaban cómo lo han recibido, y que fue tal vez en una alabanza, en un bautismo sumergible, entonces que fue algo que lo recibieron al instante, ¿no? Entonces yo creo, así cuando tú estás anhelándolo y buscándolo y ves que pasan días o meses o tiempo, ¿no? Entonces ahí siento que a veces se desespera uno, ¿no? Y se desespera uno y como que sientes como esa lejanía de Dios, ¿verdad? Como cuando dice que Jesús estaba en la cruz y que le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque él no escuchaba o no sentía a Dios, porque fue en el momento donde Dios se alejó de él. Muchas Amén. veces así nosotros, cuando vemos que Dios no nos responde, pues es cuando viene sobre de nosotros ese desánimo. Pero quiero hacer como énfasis en que nosotros lo hablamos como si hubiera sido mucho tiempo en el que estuvimos orando, y pues no fue mucho tiempo, fue una semana donde Dios nos contestó, pero nosotros a los 3 días pues nos desesperamos. Sí, porque yo sí he escuchado personas que están en busca, y un ejemplo de ello es mi padre, mi papá.
Una ocasión yo fui bueno, ve que vamos cada año a Chiapas y yo platicaba con él y le decía, papá, ya estoy bautizado en el Espíritu Santo. Y él una ocasión me dijo, no, no, pues yo le he pedido tanto tiempo, ¿no? Años de pedirlo. Dice, a lo mejor no es para todos, me dijo. Y yo le dije, ¿será? Le digo, no creo, porque la palabra dice que para todos tenemos que recibir esto, ¿no? Sí, probablemente, dice, pero pues yo lo pido tanto tiempo, me dijo mi papá, y no he recibido nada. Recuerdo que en un servicio que se hizo, pues de fin de año, que lo hicieron un 28 me parece, recuerdo que estaba el culto y estaba pues bueno, ¿no? La presencia de Dios se estaba moviendo en gran manera. Y recuerdo que cuando estábamos tocando, cuando yo escucho a lo lejos a mi papá hablando en lenguas. Y ya cuando fui a la casa, le pregunté, papá, ¿y qué pasó? Que no, me habías dicho, ¿no? De que a lo mejor no era para todos. Y mi papá se sonrió y me dijo, yo estaba equivocado, ¿no? Y pues dice, mira qué regalo hermoso Dios me dio. Quiero leer un versículo, Mateo 7:11. Amén. Dice, pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? O sea, este texto hace referencia a lo que hablamos, ¿no? De que Dios nos da cuando nosotros le pedimos. En este caso ustedes pedían el bautismo del Espíritu Santo y lo anhelaban, ¿verdad? Y me sorprende porque a veces podemos decir, como decían ustedes, pensamos que eran muchos días, cuando en realidad fueron ¿cuánto? ¿3? ¿5? Fue una semana. Una semana. Imagínate, mi papá estaba años pidiéndolo, ¿no? Y no venía. Y cuando ustedes, pues pasó esta situación, fue rápido, ¿no? Pues entonces nos quedamos de que iban a orar y estaban buscando. Si recordamos el video anterior, el hermano Diego contó que cuando la parálisis le vino y decía, me voy a morir, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Y el pastor te decía, no, tú no vas a morir. Como que quita esa palabra de tu boca, ¿no? Claro. ¿Y qué pasó ahí? Entonces en esa lucha que estamos de oración, me quise parar, recuerdo, me quise parar y la fuerza de mis pies se me fue y me caí. En ese que me ayudaron a levantarme, casi cogiendo así, porque ese día no tenía fuerza. O sea, tú tenías fuerza nada más de una mitad. La parte, un pie y un brazo, por decirlo así. Así ¿no? es. En esa lucha, pues como decíamos en el video pasado, que yo ya había dado todo y ya ahora le dije, Señor, bueno, ya entra, Señor, tú, porque ya no puedo más. Tú dijiste una palabra clave ese día, me rendí. Amén. ¿No? Tú dijiste, Señor, yo ya, por decirlo de esta manera, estoy derrotado, ¿no? En esta Sí, situación, ya- por ya tu no carne, podía, estás claro. acabado. Tú dijiste, Señor, me rindo, yo ya no puedo. Yo, Señor, ya no puedo más, le dije y gritando, Señor, no puedo más, ayúdame. Y en ese que me ayudaron a levantar, al decir no puedo más, ahí orando, se me empezó a enredar la lengua. Entonces, en ese momento, cuando se empezó, porque créeme que ni por acá me pasaba por la mente que iba a recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Créeme que yo no pasaba aquí en mi mente. ¿Cómo es, no? Porque en ese momento, antes tú lo pedías, ¿no? Pero en el momento que estabas en la situación difícil, se te olvidó Sí, lo que tú estabas pidiendo. Sí, ya estoy yo peleando por mi vida, pidiéndole al Señor que me ayudara, que me diera fuerza. Entonces en esa lucha, en esa oración, y me levantan, en esa clamor que estábamos haciendo a Dios, de repente se me empieza a enredar la lengua, se me empieza, y como les vuelvo a decir, ni por acá, porque cuando empezamos ahora, ya estábamos viendo, y mi lengua se empieza a enredar y a hablar, ya, ahí vimos que tuvimos la victoria, que el Señor nos dio la victoria, la sanidad, ¿sí? Ajá, entonces, y tu hermana, tú estabas ahí cuando tuviste también, porque a ver, quiero que, o sea, nos demos cuenta que el hermano Diego en ese momento lo vivió de una perspectiva, ¿no? De un lado, pero tú,
¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viste? O sea, en el momento que tú escuchaste que él empezaba en lengua, ¿qué dijiste? O sea, ¿qué pasó en tu mente? Pues primero, ni siquiera tampoco lo pensé, o sea, como en el momento, no era algo como que dijera, ay, le llegó, ¿no? Lo que estábamos pidiendo. Como que en el momento yo estaba en un tiempo como hasta de shock, donde ni siquiera, o sea, yo solamente estaba viendo lo que estaba pasando. Pero sí, o sea, no había un miedo en mí, no había. Había Ajá. como una tranquilidad. Sí, porque sabías, ¿no? De Sí, o quién sea, estabas. yo sé en quién estaba confiando. Amén. Pero cuando yo vi, o sea, no fue como que yo dijera, ay, ya lo recibió, no, ni siquiera en ese momento puse la atención. Porque tú veías a tu esposo en una situación de aflicción, ¿no? Una desesperación. Tú veías que él prácticamente estaba muriendo, ¿no? O sea, cuando escuchaste que habló en lenguas, tu mente no estaba en eso, ¿no? No, mi mente no estaba en eso, yo solo yo le decía al Señor, Señor, pues ayúdalo, ¿no? Dale las fuerzas, porque pues en ese momento acabaron sus fuerzas de él, ¿verdad? Sí. Y ahora fue Dios el que peleó por él, y eso es lo que pasa con nosotros. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, y creo que en ese momento, cuando nosotros anhelábamos, lo estábamos haciendo en nuestras fuerzas, no sinceramente, sino en nuestras fuerzas. Entonces, tú lo viviste de otra forma, porque para ti, bueno, en ese momento, volvemos a repetir, no sentiste como ese gozo, esa alegría, porque estabas entre la vida y la muerte, estabas luchando, ¿no? Sí, estamos peleando. Entonces, cuando estaba en esa oración, dice, creo mi mamá, Diego se está volviendo loco porque, o se está burlando, algo así, no sé cómo dijo, pues, porque no creía que era el bautismo del Espíritu Santo, pues, aún cuando decía, aún cuando está en esta situación se sigue haciendo bromas, le voy a poner ahí, pero no, era el Espíritu Santo que había llegado a mi vida. O sea, lo que dice el tema, el título, el regalo divino ya había llegado en ese momento, Amén, ¿no? así es. Pero yo quiero que a los que nos ven, que entiendan que hay muchas personas que lo reciben sanos, lo reciben. No recuerdo si me contaron una plática de un tío que es pastor, creo, no estoy bien seguro. Y si así es, mi tío Noel, donde nos ve, pastor, me comentaron que al parecer él estaba pidiendo y lo recibió en un viaje, en un autobús. Creo que iba en un campamento, me parece, no estoy seguro. Pero lo que quiero que captemos es que aquí fue algo impresionante porque fue en el momento cuando estaba sucediendo algo en tu cuerpo, algo en tu vida que se estaba llevando a la muerte, pues. Estaba llegando un momento en que, pues tú te estabas casi yendo, ¿no? Sí, así es. Y entonces, después de ello, pues tú empezaste a hablar en lenguas y te soltaste, Sí, ¿no? se me empezó a enredar la lengua que ni sabía qué estaba diciendo. Créeme que ni cuando estaba llorando, ni sabía yo que estaba yo hablando. Entonces, ya cuando sí, ya yo creo que volví en sí, ya me di cuenta que mi lengua hablando ya en lenguas. estaba, ya. Y fíjate con esa desesperación, no, ¿cómo te puedo decir? No lo capté, porque estaba yo peleando, pues. O sea, no te diste cuenta, pues. No, la verdad no. Tu mente no estaba en ello, o sea, cuando viniste a reaccionar, tú por decirlo así, estabas sentado en la cama y estabas ya pensando, ¿qué pasó? Sí, cuando estábamos afuera y ya casi fue una hora de 2 horas, ¿no? De oración, de lucha ahí, en luchas. Cuando pasó y ya el Señor me dio el regalo, eran como las 12, 1 creo. Me metieron a la cama, me cargaron y ahí seguía yo hablando. No paraba, seguía ahí, seguía orando toda la noche. Toda la O noche. sea que no dormiste, por decirlo de esta forma. No dormí, estuve Estuviste orando. Estaba peleando, yo creo, mi espíritu. Sí. En ese momento, no sé si estoy mal, yo recuerdo que nosotros ya fuimos, ¿no? A verlos. Es cuando ya estábamos en la casa, creo, ¿no? Porque, o sea, lo que quiero decir es que cuando tú recibiste el Espíritu Santo y fuiste bautizado en ese momento, después fueron al médico, ¿no? Y es cuando yo ya llegué
pasé por ti y volvimos a la casa. Les quiero comentar esto porque cuando nosotros llegamos a la casa de su papá, del hermano Diego, recuerdo que todas las noches íbamos a orar, no sé si se acuerdan. Y siendo honesto, yo me sorprendí cuando yo llegué y vi que él hablaba en lenguas, yo me sorprendí mucho. Y yo dije, pero cuando él, lo primero que pensé es, ¿cuándo él empezó a orar? ¿Cuándo él empezó a buscar, no? ¿En qué momento pasó esto? Y sí me alegré mucho porque, pues nunca como decimos, nunca imaginé que él empezara, ¿no? Yo pensaba que a lo mejor otra persona, no sé, no se me venía a la mente, sino cuando lo vi, le dije no sé si es mi mamá, le decía, mira, el Diego ya está hablando en lenguas, y ¿en qué momento lo pidió? ¿Cuándo pasó todo esto? Pero No había sabido no, la lucha que estaba pasando. no sabíamos, pues, sino cuando ya llegamos es que vimos la situación. Y recuerdo que todas las noches íbamos, cantábamos, ¿no? Orábamos. Y creo que al mariachi de la colonia, ahí donde toca su papá, el hermano Diego, tocaban, ¿no? Y seguíamos alabando al Señor todos los días, todas las noches. Pero luego vino otra, ¿cómo se puede decir? Luego vino otro regalo, Amén. donde vino con la hermana Magdiel. Porque lo pongo en este momento porque yo lo vi, ese momento yo ya estaba en la casa, yo estaba ahí. Sí, ahí estaba. Aquí vamos a hacer tantito énfasis que cuando estaba en el hospital, Dios aún todavía estaba limpiando lo sucio para que pudiera perfeccionar en esa. Es decir, que los estaba purificando a ambos. Sí, así es. Para que pudiera entrar, como dice la palabra, ¿no? Que no puede, Llenar un vaso sucio. que dice la palabra que no puede entrar vino nuevo en odre viejo, ¿no? Así es. Tiene que limpiar, tiene que quitar. Entonces, Ahí también cuando yo analizando ya este tiempo, ya ves que le habían contado del cráneo, de la cabeza, que había demonios. Entonces yo me sí, sí. imagino, yo creo, no sé si esté bien, que estaba limpiando mi mente, mi corazón, todo estaba sacando de lo que no era agradable de Dios. O sea, estaba limpiando tu mente, tu corazón, estaba, como dice la palabra, estaba haciéndote un odre nuevo, ¿no? Para que esa presencia, ese Espíritu Santo pudiera entrar en ti y bautizarle, igual a ti, ¿no? Ahora con la hermana Magdiel, porque yo me acuerdo que una noche fuimos y como todas las noches íbamos a orar y viene a nuestra mente que cuando en el día del Pentecostés estaban, dice la Biblia, estaban todos unánimes, ¿no? En el mismo sentir, en esa unidad, en ese mismo gozo. Estábamos orando, intercediendo ahí, ¿no? Buscando su presencia, buscando su rostro, así como ellos. Y dice la palabra que vino un viento recio que llenó esa casa, ¿no? Y de repente todos fueron bautizados en el Espíritu Santo y hablaban nuevas lenguas, ¿no? En ese momento recuerdo que tú estabas ahí. ¿Y qué pasó? Cuéntanos. Bueno, de hecho fue a los 2 días de que, no, como a los 3 días de que el hermano Diego estuvo en el hospital. Porque de hecho fue ese mismo día cuando él regresó a la casa, porque nosotros lo vemos como que pasó mucho tiempo, pero todo fue muy rápido. Y ese día fue cuando él llegó a la casa y estábamos acostados y de repente vino como un ataque en su mente de que el diablo le hablaba y le decía que otra vez le iba a pasar. Y entonces él me dice, es que tengo miedo, siento que otra vez me va a pasar. Que ya viene, ¿no? Que viene la muerte. Ajá, para esto mi mamá había viajado para el estado de Chiapas y ella estaba afuera platicando con mis suegros, entonces dice, vamos a orar. Entonces yo salí y le hablé a mi mamá y le dije, es que Diego tiene miedo, dice que él siente que otra vez le va a pasar. Entonces ya ella entró y empezamos a orar, nosotros 3. De ahí ya mi suegro le habló creo que a otro pastor y como se empezó a subir la oración, empezaron a llegar ahora sí todos ustedes los que estaban ahí, tu abuelita, todos ustedes. Recuerdo que ahí estaba mi abuelita todavía. Y empezamos a orar y a pelear por su vida de Diego, porque sí se sentía una presencia fea ahí en esa habitación. Y entonces cuando nosotros comenzamos a orar, recuerdo que llegó un pastor y estaba mi suegro. Entonces mi suegro dijo, es que Dios me hace sentir que se tienen que pedir perdón. Ajá. O sea, así entre
pues no lo conocía. Entonces, pero después un sentir y ya al ver a él sufrir dije, bueno, le voy a pedir perdón y lo voy a perdonar aunque yo no haya hecho nada, ¿no? Entonces yo en mi corazón dije, Señor, pues te pido perdón si lo he ofendido o si porque a veces ofendemos sin darnos cuenta. Y a veces fallamos sin darnos cuenta, y más que era un pastor, ¿verdad? Y a veces pues nos es difícil, ¿verdad? Pedir perdón y perdonar, porque cuando alguien lastima o habla mal de alguien que tú amas, pues sí, te duele. Pero pues yo dije, Señor, yo lo perdono y pido perdón si yo ofendí. Y a esa hora mi suegro empezó a decirle a otra persona que pidiera perdón y así. Pero en ese momento cuando yo le dije, Señor, lo perdono, soltó las cargas. Yo sentí ganas de vomitar. Sí, porque yo estaba me acuerdo que estaba a la puerta, ¿no? Yo estaba sentado ahí. Y todos estábamos ahí orando intensamente, ¿no? Orando. Y cuando escuché que alguien hacía, que quería vomitar, y de repente quise abrir los ojos y dije, no voy a ver nada, porque como que al momento dices, ay, no, mejor no veo nada, ¿no? De hecho, yo me metí al baño. Y mi mamá, que estaba orando en ese momento, dice que ella sintió como que Dios le dijo, ve atrás de ella. Y cuando yo estaba en el baño, uno de los pastores que estaba ahí dice que pensó que me estaba endemoniando. Sí, eso es lo que te iba a decir. Que pensó que me estaba endemoniando. Entonces, cuando yo quiero vomitar, yo a todos los que les cuento, porque era un coagulito de sangre lo que yo vomité. Y entonces cuando yo lo vomité, automáticamente algo entró en mí y comencé a hablar lenguas. Pero no eran lenguas normales, eran lenguas de guerra. Cuando yo salgo del baño y el Espíritu me lleva ahí a donde estaba el hermano Diego, y mis lenguas guerreaban con las del hermano Diego, porque estábamos peleando por su vida, porque el enemigo quería pelear su vida en ese momento junto con los ángeles, y también peleaban por su vida. Así es. Yo recuerdo que cuando ya dejamos de orar, creo que mi tío, tu suegro, te hizo una pregunta. No sé qué te preguntó, Magdiel, no sé qué te dijo. Y yo quedé escuchando y tú respondiste en lenguas. Y yo dije, ¿cómo es posible? No, porque había algo que ¿cómo se puede decir? No cesaba en ti todavía, no te dejaba. O sea, el Espíritu Santo estaba ahí aún, ¿no? Porque a mí me sorprendió tanto porque fue una pregunta que él te hizo, no recuerdo si te dijo, ve a traer agua, no sé, o algo, no sé qué te dijo, no recuerdo bien. Pero no era algo de lo que estábamos ahí orando, intercediendo, ¿no? Sino era una pregunta cualquiera. Y tú le respondiste así, pero en lenguas, y yo te volteé a ver. Pero hay algo que tú dijiste. El hermano Diego sentía miedo, ¿no? Sí, me entró un gran miedo, que ni podía yo dormir. Que tenía yo miedo que llegara la noche para descansar. No, fue horroroso, feo. Pero ahí entonces el Señor, recuerdo también ahí cuando mi esposa recibió el bautismo, ya hubo un momento donde ella se conectó conmigo, con mi espíritu, porque me estuvo hablando mi espíritu. A ver, hermana. Sí, porque si recordamos, bueno, para los que no tienen o nos ven y no tienen como esa noción de qué es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo pues es nuestro consolador, nuestro ayudador. No solo es el hablar en lenguas, el hablar como otras palabras, sino que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros pues nos da consuelo, ¿verdad? Nos da poder, nos da autoridad, nos da potestad. Entonces ese consuelo era lo que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, ahí recibimos el consuelo y recibimos esa paz. La paz, la tranquilidad. Y a través del hablar en lenguas, pues el hermano Diego recibía esa paz, porque era una lucha mental, donde él decía, es que a pesar de ver que Dios ya lo había sacado de ahí, en su mente seguía diciendo que le iba a volver a pasar. Como que pensaba yo creo que también era el miedo de decir, si me duermo, ya no voy a despertar, ¿no? Como que ese miedo te llegaba a la mente, ¿no? Por decir, es que si me quedo dormido, es probable que yo ya no despierte. Sí, y a eso le temías. Claro. Probablemente el temor a la muerte. Ya era espiritual.
era mi espíritu. Entonces, como la carne es miedosa, ya Es débil. débil. Entonces mi espíritu estaba peleando, ¿no? Entonces, tenía un montón de miedo a dormir, estar solo, a estar solito. Venían pensamientos a la mente, no El sé. enemigo te quería derrotar, te O sea, quería destruir. Es que La yo debilidad yo creo estaba en la mente. Ahí me estaba sí, acabando. pero yo lo que me llego a pensar, no lo sé, es que cuando el enemigo veía, su mente está débil aún, ¿no? Como que aún no, él no está como fortalecido en el espíritu, por decirlo de esta forma. Voy a entrar a atacar su mente, ¿no? Y llegaba el miedo, Sí, ahí en el pensamiento. llegaba el temor. ¿Y qué hace el temor? Que cuando nos llega un temor, pues nos sentimos, pues, ¿cómo puede ser? Desahuciados, no podemos ni movernos ni avanzar. Nos sentimos no cubiertos, pues, nos sentimos que la presencia de Dios está parte de nosotros, a un lado, ¿no? Aunque tú viste que Dios el Espíritu Santo te había bautizado, pero a lo mejor cuando el miedo llegaba, como que borraba eso tu mente, ¿no? Pues ahí estaba, yo creo, quería sacar eso de mi O sea, cabeza. eso es lo que quiero decir, ¿no? Pero, entonces después, ya cuando íbamos a orar, los dos ya hablaban en lengua, los dos peleaban, ¿no? Y esto nos ayuda, ¿no? Les ayudó, porque este es también un arma, ¿no? Para poder atacar la acechanza del enemigo. Dice la palabra del Señor que nosotros también resistamos al enemigo y él huirá de vosotros, ¿verdad? Entonces cuando ustedes estaban peleando, llegó un momento en que, pues, los dejó, ¿verdad? De hecho, esa fue una lucha que aún viniendo a México Sí, siguió. ya cuando regresamos. Siguió. Eso siguió y yo me acuerdo que todas las noches pasaba. Allá cuando estábamos en Chiapas estuvimos creo que desde mayo hasta agosto creo que fue que estuvimos allá, como 2 meses. 2 meses más o menos. Estuvimos y todas las noches era esa lucha. Pero también siento que Dios permitía que pasaba eso porque era una lucha donde fortalecía su fe de ambos. Okay. Y aparte pues eso nos mantenía la oración, porque yo recuerdo que nosotros nos parábamos en la madrugada a orar, estábamos leyendo la Biblia, porque el hermano pues no salía. Y me acuerdo que Estaban ahí adentro. como era el tiempo de pandemia, hacían las reuniones en las casas, Ajá, en las íbamos casas. a las reuniones de las casas, hicieron un servicio Sí, en nuestra casa. sí, ya me acordé, ajá. Y por eso es el nombre que le pusimos a la página, ¿no? Conectados con Dios. Porque la hermana Madiel acaba de decir ahorita que el estar orando, el estar leyendo, el estar buscando la presencia de Dios nos mantiene conectados con Él, ¿verdad? Nos mantiene conectados con Dios. Y ayer fuimos allá y orábamos y le decíamos a las personas, ¿no? Que muchas veces nuestras cargas, nuestras luchas, si nosotros las entregamos a Dios, Él nos da la paz. Yo dije un texto que decía más o menos así, porque no lo recuerdo al 100, que decía, en el mundo encontraremos aflicción, ¿no? Pero que no nos preocupemos, dice, yo he vencido, y de la paz que yo tengo, esa paz es lo que yo les doy, es la que les doy. Entonces, en ese momento ustedes encontraron la paz, pero me comentan que aún viniendo, porque después de 2 meses, nos regresamos todos aquí al trabajo, a México a trabajar, ¿no? Tú no podías trabajar, No, todavía no. y creo que tú estabas como ir, venir, no recuerdo bien. No, de hecho no, yo no trabajaba. Ajá. Pero antes De de pasar a otro tema, venirnos, ¿no? quiero, él era una lucha constante en la madrugada, que yo me acuerdo que mi suegro siempre iba y le hablaba al pastor, ¿no? Y decía, el pastor que Diego pues ya estaba otra vez con sus cosas. Y yo me acuerdo que un día de repente yo le dije, no le hablen al pastor. Ya, Ya, porque ya. nosotros tenemos que toca. luchar, Dios ya nos dio la arma, ya nos dio el poder y nos dio la autoridad, porque dice que cuando recibimos al Espíritu Santo recibimos la autoridad, ¿verdad? Poder. Entonces, sí, el poder. El hermano ya tenía el poder. Tú también. Y para pelear ya, cuando nosotros ya tenemos eso no necesitamos, porque no hay ningún mediador, ¿verdad? Ajá. Entre Cristo y nosotros. Nosotros podemos entrar confiadamente. Sí. Entonces yo dije, no le hablen a ningún pastor. Y nosotros comenzamos a pelear. Y así fue, y cada vez que venía comenzábamos a pelear. ¿Por qué? Porque imagínate si hubiera pasado seguido que llevábamos al pastor cuando viniéramos aquí, no íbamos a poder pues no, ya vencer. no, ajá. Y llegamos para acá Como y que pasamos se estaba, esa misma situación.
Haciendo una costumbre de ir a buscar al pastor, ¿no? Cuando ustedes ya tenían la arma en sus manos, en Claro, ustedes. sí, pues, exactamente. Entonces, ahora pasamos de que se vinieron acá a México, ¿no? Y recuerdo que aquí, no sé, siguieron en la misma o pues se fue calmando todo, fue pasando. Sí, no, nunca lo dejamos. Cuando regresé, lo buscamos más. Pero tú ya estabas completo, ya estabas bien, ¿no? Ya Bien podíamos, ya te podías ya mover, podíamos podías mover, caminar. Porque si recuerdan, en el anterior video, en la anterior transmisión, el hermano Diego cuando fue al médico ya llegó caminando, ¿no? Llegaba bien, Sí. o sea, no al 100%, pero ya iba de pie. Entonces cuando vinieron acá, recuerdo que él ya venía bien, ¿no? No al 100, pero un 95% él ya estaba bien. Amén, sí. Y recuerdo que nos reuníamos en la casa de nuestro hermano Naiber, creo. Y ahí hacíamos culto, ¿no? Porque aún no estábamos, ¿cómo se puede decir? En un lugar establecido al 100%. Sí, porque como cerraron las iglesias por lo del COVID, Ajá. nos fuimos a hacer cultos a los hogares y ahí Empezamos a hacer. empezamos a hacer cultos en la casa del hermano. Sí, cuando regresamos, voy a meter también ahí, yo empecé a buscar más, porque esa lucha ahí estaba en la mente, No se iba. no se iba, o a lo mejor se iba a un rato, pero seguía. Entonces lo que me propuse, seguir leyendo la palabra del Señor, los evangelios, orando, y una vez le dije, Señor, ayúdame, así no quiero estar, quiero tener esa paz. Y es donde creo que les conté que me encerraba yo solito en un cuarto, ponía música, a orar, y había un sillón. Cuando me senté, nada más ya terminando de orar y me quedé callado. Sentí unos pasos que se venían hacia mí y que me tocaba la cabeza. Esa paz me dio, esa tranquilidad que sentía el Espíritu Santo diciéndome, tranquilo, aquí estoy contigo. No te preocupes, ¿no? No te preocupes, todo va a estar bien, ¿no? Claro. Y sí, ya me acordé, o sea, decías que cuando estabas tú sentado, pues ya ahí esperando, ¿no? Tú sentías que llegaba alguien y te hacía así, ¿no? Esa paz. Y recuerdo también cuando hacíamos el servicio ahí, cuando fuimos con el hermano Naiver, creo, por la Avenida México, ahí vivían ellos. Hicieron un servicio y sentí cómo caía del cielo lluvia que quemaba, Ajá. pero muy bonito, Hermoso. muy tranquilo que sentía esa lluvia, que no quería que se fuera, porque estaba ahí el Espíritu Santo. Ajá. Amén. ¿Y usted, hermana, qué continuó porque estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo? ¿En usted cómo pasó? ¿Qué siguió? ¿Venía, orabas con él o ya normal? No, de hecho fue un tiempo donde nosotros vimos la mano de Dios en lo sobrenatural, porque cuando nosotros estábamos en Chiapas, recuerdo que cuando pasó todo esto, pues nosotros orábamos en las madrugadas y así. Y Dios en medio de esa oración, Dios comenzó a darme nombres, ¿no? Varios nombres. Y yo decía, Ajá. me acuerdo que mi mamá ya se había venido para acá y le mandé un mensaje y le dije, es que fíjate que el Señor me dio el nombre de tal persona y de tal persona. Y me dijo, pues ora por ellos, no sabes lo que venga, esté lo que pasando, venga a pasar. ¿verdad? Ajá. Y entonces en una de esas también le dije, fíjate que Dios me puso en el corazón que ahora que yo regrese, pues le lleve una despensa a una persona, ¿no? Ujú. Sí. Mi mamá me dijo, no, pues sí, está bien. Entonces nosotros seguimos buscando y aquí seguimos buscando y llegamos aquí y seguimos buscando de Dios, ¿verdad? Ajá. Y Dios nos permitió en esa conexión que hemos tenido con Él, pero creo yo que hay como una cierta temporada, ¿verdad? Donde tú sientes un poquito más la conexión de Dios. Y más porque estás del todo ahí adentro metido con Él. Nosotros, bueno, el hermano Diego un poquito más, su vida en ese tiempo que regresamos se levantaba, oraba, comía, leía la Biblia. De hecho, hasta muchas veces llegamos a decirle, tranquilo, ¿no? Todo tiene su tiempo, porque él solamente tenía esa hambre y ese deseo de Porque estar ahí. me daba la paz, Sí, me daba sí. la tranquilidad, se iba el miedo, peleaba por mí. Recuerdo que una ocasión tú me decías, dile algo a tu primo porque ya ¿cómo me dijiste? Ya ni nos
como no nos hace caso, ¿no? Ni a las niñas ni a mí. Fíjate que se levanta, ora, llega a comer, se va a leer, viene a desayunar, qué cosa, y se va a orar y así está. Ya no, parece, tú me dijiste, dile porque parece que no estuviera con nosotros, ¿no? Y yo recuerdo, no sé si estoy bien, me acuerdo que te dije, déjalo, todo se va, ¿cómo te dije? Se va como a estabilizar, ¿no? Se va a calmar, todo tiene su momento. Pero yo creo que también él lo hacía porque tú lo dijiste y lo decíamos hoy. Jesucristo dijo que Él nos daba una paz que el mundo no nos puede dar, ¿no? Incluso a ver, nuestra pareja no nos puede dar, es solamente Él nos puede dar. Me imagino que Él en esos momentos quería esa paz que solamente Jesús le puede dar, o a través del Espíritu Santo, ¿no? Pero nosotros no lo entendíamos. Bueno, en este caso tú, porque tú estabas con Él todos los días y tú dices, bueno, pero ¿por qué ahora no me hace caso? Yo estoy aquí, ¿no? Casi, casi, Diego, aquí estoy. ¿Qué hacemos? No sé, platiquemos o algo. Es lo que yo me imagino que sentían, no sé. ¿Tu hermano Diego? Sí, pues sí, ya, como le digo. ¿Tú querías seguir? Yo sí tenía esa hambre y no lo quería soltar nunca porque me traía tranquilidad, me traía esa paz. Ajá. Podía yo estar bien. Entonces, y mi fe iba creciendo más, se iba sembrando más esa palabra, se iba limpiando todo lo que no le agradaba al Señor, ahí se iba limpiando todos mis pensamientos, todo lo que no era agradable al Señor, lo estaba limpiando. Entonces, al estar limpio, quiere uno estar cada día sometido y no fallarle a Dios. Ajá. Esa es la clave. Entonces, cuando Dios te está limpiando, no le quieres fallar. Sí que estar ahí, O sea, ¿no? serle fiel, seguir obedeciendo los mandamientos, seguir firme, ¿no? A nunca fallarle. Amén. Ajá, entonces, pues tú querías seguir, yo creo que también estabas buscando el momento de poder seguir, como purificándote, podemos decirlo de esta manera, ¿no? Y buscando que esa presencia, como ya viste que era una paz, que no se apartara en ningún momento, ¿no? Yo imagino que eso pensabas, pues la palabra de Dios dice que ya no se aparta, ¿no? Que a lo mejor dice que nosotros seamos no fieles con Él, Él siempre está con nosotros, Él nos acompaña. Y después en el siguiente que vamos a hablar, cuando en el hospital fuimos aquí te operaron, recuerdas que tú me dijiste que viste a alguien que iban al lado de ti cuidándote o resguardando, ¿no? A la persona. Entonces, ahí puedo entender de que Dios, su Espíritu Santo está con nosotros, nos va acompañando en todo momento. Pues yo recuerdo que seguíamos en eso de orar, de buscar su presencia, ¿verdad? Y pues, ¿qué más siguió? ¿Qué más pasó en ustedes? Bueno, y también ese tiempo que el hermano Diego tuvo, donde él Ajá. buscaba la presencia de Dios, creo que también él buscaba como la dirección del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo pues nos direcciona, ¿verdad? Ajá. Y cuando nosotros estábamos allá, hay muchas voces que nos hablan y nos dicen, tienes que hacer esto, o pasó esto por esto, y recuerda que cuando yo le dije al hermano Diego, yo me voy para México, ¿verdad? Ajá. Y él me dijo, no, es que yo no me puedo ir para México, porque a mí me dijeron que si me iba para México, me iba a morir. A pasar otra cosa, sí. ¿no? Y me acuerdo que yo le dije, pues hay que orar a Dios. Y yo le pedí a Dios y le decía a Dios, que era el que me había dado como ese sentir por orar por esas personas, Él me había dado como esa comisión, pues que también se lo pusiera a Él ese sentir de querer venir y que pues sirviéramos, ¿verdad? Y cuando Él me dice, sí, vamos a ir, pues ya venimos para acá, estuvimos orando y así, pero pasó un tiempo y Dios me demandaba como, sí oraba por las personas, pero Dios me demandaba así como decir, ¿te acuerdas de la despensa de aquella persona que te dije? Y esa persona pues es testigo de Jehová. Sí, me ¿no? acuerdo. Sí, Es me acuerdo. testigo de Jehová, y entonces yo decía, es que no, porque ellos no reciben, no reciben, ellos Ajá, ellos se aferran a lo que ellos creen y no lo reciben, y cuando nosotros vayamos y oremos, porque no nada más es llevarle la despensa, ¿verdad? Cuando yo le dije, mamá, fíjate que Dios me puso llevar una despensa,
para orar, bueno, una despensa para orar por ellos, ella me dijo, es que fíjate que sí, que el Señor está un poquito enfermo. Está enfermo. Ah, ok, mira. Ella me dijo, yo, ok. Entonces nosotros regresamos y me acuerdo que nosotros en ese momento estábamos pasando como una situación un poco difícil en lo económico, Complicada, ¿no? ¿no? Porque pues él no trabajaba, sí, y agradezco a sus patrones que nos ayudaron, nunca dejaron de ayudarnos, pero pues era un poco complicado. Sí, pero ahí quiero entrar un poquito. Y eso también quiero que ellos lo entiendan, los que nos ven. A veces pensamos, cuando estamos así, pensamos, yo me pongo a imaginar en él, ¿no? Porque como hombre a veces decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sostener a mi familia? ¿Qué voy a hacer? Y yo creo que en ese momento él decía, Señor, tú sabes lo que está pasando en mi vida. Tú conoces mi corazón, tú sabes lo que está aconteciendo en mi casa, ¿no? Ten misericordia, Padre, ¿no? Dice la Biblia que las aves del cielo no trabajan, ni ciegan, ni cosechan, ni nada de esto. Y dice, el Padre Celestial nos alimenta. ¿Cuánto más nosotros siendo sus hijos? Quiero decir en esto que a veces Dios, bueno, no a veces, siempre Dios pone la gracia en nuestra vida. Cuando nosotros le pedimos esa gracia, Dios la pone. Y entonces, porque y se acuerdan, muchas veces yo fui y le decía al patrón, oiga Señor, ¿le va a dar el sueldo a Diego? Me decía, sí, hijo, ¿cómo no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo voy a dar? ¿Por qué no? Y a mí me daba gusto, ¿no? Porque yo decía, Señor, es que esta es tu parte, eres tú, ¿no? Tocando el corazón de esta persona. Porque en la pandemia muchos amigos, muchas amistades que tenemos en el centro nos decían, no, pues nosotros no están pagando. Y yo les decía, ¿y cómo lo están haciendo? No, pues ahí al día. Y gracias a Dios y a la gracia que puso en nosotros nunca nos dejaron, ¿no? Y eso pues se lo agradecemos porque yo sé que Dios los va a bendecir a ellos más, ¿no? Y volvemos a lo mismo. En este momento, en esta etapa difícil, claro, es algo que a veces las personas lo viven. Si te das cuenta, en el hospital ahí estaban los padres, familia, los que sostienen los hogares. Y bueno, yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo le hacen, no? ¿Cómo le harán? Pero aquí en esta situación de nosotros que creemos en Jesús, creemos en el Padre, en Dios, Él nos sostiene, ¿no? A pesar de que, como decía hoy, no somos fieles, pero Él siempre está ahí, ¿no? A nuestro lado. No te voy a dejar. Tú tómate de mi mano que yo ahí voy contigo. Y eso pasaba en tu casa, ¿no? A lo mejor sí, no era lo que, por decirlo así, el sueldo completamente que tenía, pero sí había una parte, ¿verdad? Sí, de hecho Dios siempre en todo ese transcurso del tiempo, pues Dios proveyó a nuestra vida, porque nosotros pudimos experimentar. Yo me acuerdo que cuando ya Dios me empezó como a inquietar y decir, tienes que entregar esa despensa, en ese momento, no recuerdo, pero recibí un dinero, no mucho, pero recibí. Y yo lo primero que dije fue decirle al hermano, ¿sabes qué? Vamos a ir y vamos a comprar la despensa. Y así fue, fuimos y compramos la despensa. Pero antes de eso que decías de que Dios te provee, es verdad, porque yo me acuerdo que pues nosotros, a pesar que recibíamos el poquito o mucho salario que le estaban dando al hermano, porque no era completo, pues era la mitad. Sí, nosotros comenzamos a vender colchas y sábanas ahí afuera de una tienda de la esquina de la casa. Y me acuerdo que era sábado y nosotros vendíamos bien, y gracias a Dios. Pero ese sábado, creo que eran las 12, 1 de la tarde y no habíamos vendido ni un peso. No habíamos ni siquiera desayunado. Y yo me acuerdo que pues tenía a mi mamá y mis hermanos y ellos siempre me dieron su mano, ¿verdad? Ellos abrieron su mano para bendecirme. Pero nosotros no queríamos molestarlos. Como no ser una carga, ¿no? Para ellos decir tú, no, pues es que yo puedo. Y yo me acuerdo que estaba sentada ahí y yo le dije, Señor, tu palabra dice que no hay simiente tuya que mendigue pan, ¿verdad? Amén. Y yo me tomé de esa palabra y cuando yo le dije eso, así te lo puedo decir, llegaron los clientes y nos empezaron a comprar. Y ya nosotros, ya enfrente había un puesto de carnitas y ya dijo, tráete unos tacos y ya comimos. Y yo lo tengo muy presente porque fue como experimentamos la mano de Dios. Nosotros, bueno, yo nunca había pasado una necesidad y a veces de ese grado, ¿no? Desde bebé pues siempre tuve todo y gracias a Dios. Y a veces Dios te permite pasar eso pues para tener empatía con los demás, ¿verdad? Y a veces también entender, ¿no? Que pues nosotros no somos nada sin Él.
que nosotros no somos nadie sin su presencia, sin que nosotros estemos tomando su mano, no somos nada. ¿No? Y así yo creo que también entendemos que de Él proviene todo, ¿no? Que toda la bendición que tenemos en nuestras manos, solo nosotros somos, como dice la palabra, administradores de ello, y que Él nos bendice. Y nos decías que ay, Dios te bendijo, ¿no? Pero tú, ¿cómo sentías? ¿Qué sentías tú cuando tú no podías hacer nada? Pues yo tenía una tranquilidad en Dios, porque en el transcurso del tiempo que pasamos ahí, como ya lo dijeron, Dios extendió su mano y nunca nos dejó. Siempre hubo comida, hubo todo, pero al llegar aquí también estuvo extendiendo su mano. Y así como la hermana Magdiel le había puesto al Señor de llevar esa despensa, pues el Señor ya lo suplió todo, amén, suplió todo, y hasta que fuimos, ¿verdad? Fuimos a entregárselo, y ahí vimos la mano del Señor, cómo nos respondió, porque ahorita va a contarle de otro poco la hermana, de lo que vivimos, a través de ese regalo hermoso que Jesús nos dio, Dios nos dio, ¿verdad, hermano? Nosotros compramos y dijimos, bueno, pues vamos. Todavía me acuerdo que le dije a mi mamá, Ajá. solo entregamos la despensa, ¿verdad? Y me dijo, no, tienes que orar. Si Dios te mandó es porque tienes que orar. Y yo todavía le dije, pero ¿cómo voy a orar si ellos son testigos de Jehová? No puedo orar. Y me dijo, tú vas a ir y vas a orar. Ajá. Entonces nosotros llegamos, tocamos y le dijimos, señora, Dios me puso pues traerle esta despensa y queremos orar por usted y hacer una oración por su esposo. Sabemos que no compartimos ideas, ¿verdad? No, es pero muy diferente. creemos en un mismo Dios. Y cada quien tiene diferencias, pero queremos que usted nos permita orar. Y en ese momento ella nos dijo, sí, adelante. Y nos pasó a su casa. Y en ese momento cuando ella nos pasó, Dios comenzó a hablar a través del hermano Diego, a través de mí. Y comenzamos a hablar y la señora bien recibió lo que nosotros estábamos hablando, ¿verdad? Que era Dios hablando a su vida. A través de ustedes. Sí, porque así como Dios nos dio un regalo y podemos, así como nos dio ese regalo, nosotros tenemos que expresar a través del testimonio que yo traía desde allá. Entonces ahí la hermana empezó a hablarle, ¿no? Entonces empezamos a platicar para que el Señor pudiera sembrar esa semillita ahí, ¿no, hermana? Sí, porque nosotros pues le dijimos, nos permite hacer una oración y francamente yo estaba completamente segura de decir que nos iba a decir que no. Sí, porque ellos son de las personas que solamente se ayudan entre ellos, entre su misma asociación, por decirlo así, ¿no? No permiten que otra persona vaya. Sí, pero ella sí nos dijo, sí, adelante, oren. Y entonces el hermano Diego y yo oramos, pedimos por su esposo que en ese momento estaba mal. Y ya sentimos esa paz, ¿verdad? Amén. Pero queremos hacer énfasis de que ¿hace cuánto tiempo pasó eso? Ya van 8, 10, 6 años, el año de la pandemia. 6 años tiene que pasó todo esto. Y el Señor sigue vivo. Sigue. El Señor Es que Dios obró en la vida de esta que persona. pensaban que ya iba a morir. Porque sí, ¿verdad? Ellos ya Lo estaban tenía preparando y de hecho hasta la esposa decía, pues que Jehová haga lo que necesita hacer. él desea hacer, ¿verdad? Okay. Pero nuestra oración fue que Dios lo Sanara, levantara, ¿no? de esa cama. Sí, donde está Y postrado. hasta nosotros, créeme que cada que lo vemos sientes bonito. Sí, porque el respaldo de Dios. eso es lo que iba a decir, sientes que Dios estuvo ahí, ¿no? Respaldando esa oración. Y es que como cuando el apóstol Pedro, ¿no? Dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo yo te doy. Yo creo que ahí el Señor lo estaba mostrando ese versículo porque no teníamos casi nada, pues nada, ¿no? O sea, sí, literalmente ya también estaba que no tengo ni oro ni plata, pero de esa presencia, ese espíritu que Dios te dio, Sí, pues porque veníamos llenos. tú estabas compartiendo. Estábamos llenos de la palabra del Señor y la verdad siempre veíamos predicaciones de sanidad y le dijimos a él, yo quiero eso también, yo quiero eso,
que al orar por el enfermo pueda ser sanado, ¿no? Pueda haber su manifestación a través de mí, que tú me uses, Señor, porque si lo dice tu palabra, lo hemos leído en la Biblia, Señor, que a unos apóstoles, amén. Ajá. Sí, porque de hecho el propósito de recibir el Espíritu Santo era que nosotros queríamos como vivir eso sobrenatural. Así es. Porque nosotros siempre escuchábamos como la pastora, mi mamá, nos decía que cuando abrieron una iglesia, ella y mi papá con otros familiares, donde mi tío era el pastor, ellos experimentaron lo sobrenatural y nosotros decíamos, nosotros queremos eso, Ajá. queremos vivir eso. Saber Y- qué es eso, ¿no? Ajá. Sentir qué es eso. Y ella nos dijo, pidan el Espíritu Santo. Entonces aquí, Primero los pedía que nos limpiáramos y que pidiéramos el bautismo del Espíritu Santo, porque ahí a través de eso yo iré empezando a obrar. bueno, entonces, ay, perdón, ustedes decían que en oración, ¿no? Tenían la respuesta, que a través de la oración tenían esa paz que Dios da. Y hay una alabanza que quiero cantar que habla de esto, ¿no? Que cuando nosotros alabamos al Señor en la dificultad, Él nos escucha, ¿verdad? Y a veces, aunque sentimos que no, pero nos escucha. Y quiero que si lo saben, lo canten con nosotros. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando le levantas tus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás sufriendo, alaba. En la prueba, alaba. Si estás llorando, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente, no camina, cadenas sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 La gente necesita esperar lo que Dios ha hablado. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando le levantas tus manos, es hora de vencer. Oh,
encontrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Amén. Esta alabanza dice que en los momentos difíciles alabemos a Dios, en los momentos de Amén. dificultad le alabemos porque Él nos escucha. Y es lo que decíamos hoy, ¿verdad? A veces sentimos que Dios nos oye. Pues nos quedamos en que llevaron la despensa y esta persona, gracias a Dios y a su infinita misericordia, aún sigue vivo. Amén. Después de esto, ¿qué transcurrió? ¿Qué pasó? Seguimos buscando a Dios, seguimos en esa conexión para llegar más allá. Ajá. También nos mostró muchas señales Dios, mostró su poder, su mano sanadora, su mano extendida sobre los enfermos. Porque había un tío, David, él también recuerdo que casi una semana estuvo acostado, ¿no? Porque le ardían las plantas de los pies, ya no podía caminar, lloraba. Entonces me comenta mi esposa y dice que ya me platicó cómo estaba. Vamos a orar, le digo, vamos. Llegamos como 2 veces, ¿no? Esa fue una oración 2 días. de 2 días y vemos, ya no quería ir a trabajar. Creo que no llegaba ese tiempo, sí iba, No, pero porque no Podía. era tanto el dolor que no sé. dice que él se paraba y sentía como vidrios, ¿no? Sí, que le cortaban los pies. Que le cortaban los pies. Entonces nosotros fuimos y empezamos a orar. Le empezamos a traer a sus pies y así. En cuestión de 2 días, cuando lo vimos, cuando venimos de trabajar, porque ya estaba trabajando, cuando regresamos de trabajar, ya lo vimos ahí con los tacos, con el güero, que muchos lo conocemos. Entonces nos sorprendimos, ¿no? Porque él sí, la verdad, ya no podía, lloraba, le ardía pues la planta de los pies. Un dolor intenso, ¿no? Un dolor que no podía soportar. Y entonces vieron que Dios obró en la vida de nuestro hermano a través de ustedes, ¿verdad? A través de que tenían esa llenura, ¿no? Esa búsqueda. Amén, sí, Estaban llenos del llenos. Espíritu Santo. Y aún también creo conocieron a la tía Araceli, ¿no? Lo conocimos varios. Ajá. Su hermano es del hermano David. Así es. Ella también creo tenía un tumor, ¿no? Sí, Cuen- ella tenía una bola en el estómago que le Ajá. decían que era un tumor y que había pues que operarla porque se le sentía como si fuera una pelota pero llena de agua. Sí. Entonces tú le tocabas y aquí se le sentía y era un dolor intenso donde ella pues sí lloraba también. Ella lloraba, de hecho la situación de ella fue mucho más antes que Los pies, ¿no? Del tío David. que el de mi tío, y porque llegábamos a orar con ella, llegábamos a orar, pero me acuerdo que un día ella tenían que hacerle un estudio para saber qué era lo que tenía porque pues tenían que operarla, ¿no? Sí. Entonces le dijimos que queríamos orar por ella para que el día de mañana que fuera a su estudio pues que fuera Dios, ¿verdad? Obrando y que Dios tomara el control de su cuerpo y Amén, hermanos, fue un milagro también sorprendente. Oramos un día atrás y luego antes que se fuera al estudio pasamos a orar. Fue al estudio, llevó los resultados al médico, sorpresa, ya no estaba, No tenía nada. no tenía nada, el Señor ya había obrado en ese. Pero, Y algo muy chistoso fue que ella venía muy triste. Porque no tenía nada. Y O sea que
Ajá, sí, ya quiero entender de que ella lo que quería es que dijeran, ¿sabes qué? Tienes esto, te vamos a operar y ya estás bien, ¿no? Ajá. Y cuando le dice, no tienes nada, ¿cómo? Pues yo estuve en la cama, estuve ahí. Sí, de hecho, creo que estaba una vecina de ella Ajá. y le contó y le dice, pues es que fui pero no tenía nada, ¿no? Ajá, Entonces le dijo, y en vez de que te alegres que no tienes nada, ajá. pues ya me acuerdo que ese día llegamos y le dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? Pues no, que no tengo nada. Y entonces me dice, pero tócame. Dice, tócame, ya no tengo nada. Y entonces yo agarré y con mi mano, ¿verdad? Se la puse y no tenía nada. Sí, sí. Se le sentía, o sea, normal su vientre. Pero ahí pudimos experimentar Ajá. La cómo mano fue de Dios. que Dios la sanó. Y Sí. confirmación de ello es que después de mucho tiempo, ella pues sufría de diabetes, ¿verdad? Ajá. Y también no es, ahí quiero recalcar que no es que Dios no te sane, ¿verdad? Sino que a veces nosotros tenemos la obligación de cuidar el templo. Sí, también, esa es otra, ¿no? Dios nos sana, pero nosotros Tenemos tenemos que que cuidar. mantener nuestro milagro, ¿verdad? Ajá, es que como, bueno, voy a adelantarme tal vez mucho al testimonio hermano Diego, porque hay una persona que encontraste en el hospital que decía que él había sanado los riñones, ¿no? ¿Te acuerdas? En el hospital de aquí, cuando te internaron acá en el hospital, oraste por una persona que me habías dicho que esa persona te dijo, cuando tú te escuchó orar y fuiste a orar por él, O sea, que ya te me dijo, acordé. es que yo había sido sanado, hermano, de los riñones, pero me desvié y creo que tomó otra vez, ¿no? Cayó en el alcohol. Entonces cae en lo mismo que dices, ¿no? Dios nos sana, pero a veces nosotros somos descuidados y no cuidamos el templo del Espíritu Santo, en nuestro cuerpo, ¿no? Que Dios nos dio. A veces nos descuidamos. Entonces, pues en estas dos personitas, y yo creo que en más, ¿no? Vieron cómo Dios obraba en sus vidas para ayudar a estas personas, ¿no? Obraba a través de ustedes. Sí, de hecho te digo, Dios lo confirmó porque unos 2, 3 años después pudimos ver, sí, como 2, 3 años después, ella volvió a ingresar al hospital Ajá. por lo que les comento de diabetes. Y ahí yo estuve con ella y le hicieron estudios. Y en los estudios no salió ningún tumor, no salió nada de eso. O sea Entonces, que eso ya nunca apareció, no, eso ya es la confirmación sanó de que Dios completamente. obró, ¿verdad? Y ella era una mujer de fe. Y hablando de lo sobrenatural que Dios hace, y como decía el canto, ¿verdad? Que Dios pues no rechaza oración. Ella era una mujer de fe, que había una vecina que tenía cáncer. Y Amén. fue y le dijo, vecina, ¿puedo orar por usted? Y la vecina le dijo, sí, adelante. Y ella oró. Amén. Y también a pesar de que ella pues vio y todo eso, pues a veces no le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Se la damos a otras imágenes o a Imagina otras otras cosas. cosas. Y pues sí, también vimos más milagros. Nosotros recordamos que en este tiempo Amén. de búsqueda con Dios, nosotros hacíamos reuniones en la casa Ajá. y con nosotros dos y mi familia, mis 2 hijas. Pero yo invitaba a los niños, a mis sobrinos, los invitaba a un culto. Y en el culto me acuerdo que bajó uno de mis sobrinos, Leo se llama, Ajá. y él tenía una bola aquí en su cabeza, ver. aquí. Muy grande se le sentía. Y me acuerdo que le dije, nos quedamos viendo y que dijimos, hay que orar por él, ¿no? Y Sí, estábamos haciendo ese servicio ahí en la casa, pusimos la pantalla, cantos, empezamos a orar. Entonces, así fuera el público, los niños, empezamos a orar. Entonces me dice Mariel, ponle la mano, porque, y sí se sentía la bolita, una bolita. Sí, empezamos a orar. Oramos, ¿no? Yo ya no sabía, yo lo oré y ahí lo dejé así como al olvido, ¿no? Ajá. Pero de repente nos llegó la noticia que ya no estaba, que se lo tocaban y ya no. No apareció. no, y de hecho se le siente así como sumidito, o sea, Ese- ya- ahora, en lugar de salir, ahora se sumió. sí, o sea, se desapareció. Y de hecho, Loquito. sus papás no nos van a dejar mentir, porque tú lo Amén. puedes ver, le tocas y Dios obró y Dios le quitó ese golpe que ella tenía aquí. Ajá. Sí, se desvaneció todo. Entonces vemos ahí al Señor que
al recibir también el bautismo y al estar en búsqueda, Dios nos respalda, ¿no?, en cualquier cosa que le pidamos. Y hay más cosas que contar que si seguimos nos llegará 2 días, 3 días. más, ¿no? Sí. Entonces, este es un pequeño todavía, porque más adelante vamos más adelante del otro testimonio de aquí, de la operación, también ahí mostró muchas cosas de Dios. Entonces, esto es un pequeño de las obras del Señor que ha mostrado. Yo creo que vamos a ir culminando. Antes de terminar esto, quiero leer un texto con respecto a lo que estamos hablando, ¿no? Dice en Hechos, capítulo 1, verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, aquí dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Pues entonces, yo creo que vamos a cantar, bueno, yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar esta hora, porque creo que ya es una hora que llevamos. Pero quiero que pues hagan una invitación, bueno, no sé si quieren hacer la invitación a las personas que nos ven, de que pues que tratemos de anhelar este bautismo, ¿no? Tratemos de buscar o de pedir esa presencia a Dios para que sea que en su momento nos bautice con el Espíritu Santo. No sé qué quieras decirle a las personas, hermano. Sí, yo lo que le puedo decir es que lo anhelen en su corazón, que lo busquen, que estén cada día constante y que no cesen, ¿no? Sí, no cesen, sino que estemos ahí en constante, y el Señor traerá la sorpresa y ese regalo tan hermoso que deseamos. Pero hay que desearlo, hay que anhelarlo para que también el Señor, amén, todo el corazón. así es. Y algo que dejamos al inicio, ¿no? No dejar de cesar, no dejar de perseverar, sino que estar ahí constantes, ¿no? Porque como decíamos al inicio, muchas veces sentimos que pues ya no escuchamos nada y ya no pasó nada. Y si recordamos la iglesia primitiva, pues dice que perseveró, ¿verdad? Durante 10 días ellos perseveraron. ¿Para qué? Y estaban juntos. Sí, estaban juntos y estaban unánimes. Y ellos, pues, ese fue el éxito, ¿verdad? De que ellos pudieran recibir el Espíritu Santo, el que perseveraran, porque no dice, ahí mismo dice la Biblia que no todos aguantaron, ¿verdad? Solamente los que quedaron y perseveraron fueron los que recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, sí, el Espíritu Santo lo tienes que desear, pero primero para poder ser lleno, pues hay que limpiarnos, y a veces duele y a veces nos cuesta, pero para poder recibirlo, pues primero es anhelarlo con todo nuestro corazón, para que cuando vengan los tiempos difíciles nosotros tengamos el poder y esa arma para pelear por ello. Amén. Pues entonces le hacemos la invitación, hermanos, de que, o amigo que me escucha, si no conoces a Jesús, que te acerques a Él, y con el tiempo, verdad, pues busques y desees, como dice el hermano Diego, anheles o desees el buscar la llenura del Espíritu Santo, de ser bautizado, ¿no? Y pues para terminar esta transmisión quiero, pues no sé si el hermano Diego orar, ¿no? Por si alguien quiere, pues no sé si desea una oración o desea algo, mientras yo canto una alabanza, pues usted orar, ¿no? Por las personas, y con esto ir terminando. Amén. ¿Quiere empezar a orar? Padre, en esta hora de la tarde, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo, Señor, que tú nos has dado, Espíritu de Dios. Gracias por todo lo que tú has dado. Gracias por ese regalo tan hermoso, Señor, que hemos anhelado, y tu presencia ha llegado, Señor. Ahora, mi Dios amado, te pido, Señor, los que vayan a ver o los que están viendo esta transmisión, Señor, te pido primeramente, Padre, que tú despiertes ese espíritu de adorarte, de buscarte, de exaltarte, Señor, que ellos puedan ver, que también lo experimenten en su vida, en su cuerpo, Señor, que hay un Dios que restaura, un Dios que llena, Señor, hay un Dios que trae la paz, que trae el gozo, y que si anhelamos, Señor, viene el bautismo del Espíritu Santo, de la promesa, porque tú lo dijiste, Señor, porque tú eres un hombre, un Dios poderoso, un Dios maravilloso, mi Dios amado. Por eso, Señor,
Yo clamo, Señor, por cada persona que va a ver, Dios mío, cada persona o lo que están viendo, Señor, que es un Dios real, Señor, que el bautismo, Señor, trae el consuelo, trae fuerza, Señor, para poder pelear contra las huestes celestiales, Señor, de estos tiempos, amado Espíritu. Deseamos, Señor, que tú penetres, que tú entres, Señor, que tú impactes estas palabras, Dios eterno, porque solo tú, Señor, eres nuestra fortaleza, Señor. Ese Espíritu, Señor, sopla, Padre, sobre cada persona. Sopla, Espíritu Santo, y despierta, mi Dios amado. Despierta ese espíritu dormido, Señor. Despiértalo en la noche. Que te adoren, que te alaben, Señor, porque tú eres nuestra fuerza. Tú eres nuestro sanador, así como has mostrado tu mano en nosotros, Señor, en nuestra familia, en nuestra iglesia, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas allá en esas personas, Padre, que puedan recibir el bautismo, Señor, que puedan anhelarte, Dios mío, para este tiempo, Señor, y poder estar firme contra las acechanzas del enemigo, Padre, porque, Señor, cada día tenemos luchas, Señor, y yo clamo, Señor, para que tú, Dios mío, estés obrando, Señor, en cada persona. Espíritu Santo de Dios, que llegue, Señor, esta palabra hasta el que lo necesita, Padre, y que vean que hay un Dios vivo y que vean que hay un Dios poderoso, Señor. Lo anhelamos, Padre, lo anhelamos, Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias, Señor, por oírnos, Padre. Inclina tu oído, Señor. Inclina tu vista, Padre, para ver a cada persona, porque tú conoces la necesidad de cada gente. Tú conoces, Señor, y clamamos por cada gente, por cada hermano, Señor, que puedan ellos ser llenos, mi Dios amado. Oh Señor, te adoramos, Padre glorioso. Te adoramos, Espíritu de Dios. Llena, Espíritu Santo. Llena, Espíritu de Dios, con poder y gloria, Señor. Oh, llena, llena, Padre celestial. Sopla de tu Espíritu, de los cuatro vientos, Señor. Que llegue a todas estas redes, Señor. Acá lo van a ver, Padre mío, para que el fuego de tu presencia sea llenando los corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Lo anhelamos, Padre, lo anhelamos, Espíritu de Dios. Te anhelamos, precioso Dios. Te anhelamos, precioso Dios. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, poderoso Dios. Lindo eres tu Padre, lindo Señor, glorioso. Espíritu Santo de Dios, llena, Padre, con tu poder, Señor, con tu amor, Padre, a cada televidente, a cada persona, Dios eterno. Te adoramos y te damos toda la gloria a ti, Señor. Te damos toda la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. A ti, Dios eterno, a ti, Papá hermoso. Te adoramos, Señor. Recibe tu adoración, Padre. Recibe esta ofrenda de alabanza, Dios eterno. Lo hacemos con todo el corazón, Señor, para agradarte a ti, Jehová de los ejércitos, para agradarte a ti, Espíritu de Dios. Desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Llénanos de ti, Señor. Gracias. De tu presencia, Sopla. en ese momento de adversidad, Señor, en ese momento de dolor, de aflicción, sea tu Espíritu Santo en nuestro corazón, dándonos esa paz que nuestra alma necesita, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Pues bueno, esto pues ha sido todo por este día. Te invitamos el próximo sábado. Estaremos
pues dándole continuación al testimonio de nuestro hermano Diego, porque es un testimonio tan grande que pues no alcanzaríamos tal vez en unos pues sábados más, pero primeramente el Señor y con su voluntad, pues esperamos que esta transmisión de esa bendición para tu vida, y si tú que no le conoces, pues esa palabra que sembrar en tu corazón y que a su corto tiempo pues pueda hacer eco en tu mente, ¿sí? Y que puedas germinar esta semilla y pidiéndole al Señor que toque tu vida y tu corazón y puedas aceptar a Jesucristo como Salvador. Y las personas que conocen de Jesús, pues que sigamos constantes en la oración, sigamos constantes buscando su presencia, a tanto de poder anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Pues gracias por estar viendo este video o a su pronto momento que lo veas, pues deseamos que sea de bendición para tu hogar, para tu vida, para tu familia. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos esperamos pronto en la próxima sesión. Amén. Dios te bendiga. Hasta pronto.